Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Pues estamos para un capítulo más de Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, un podcast dedicado para ustedes, empresarios, pequeños empresarios, emprendedores y, por qué no, también ejecutivos de empresas y familiares, de corporativos, un podcast dedicado a darles ese material, esas ideas, esas herramientas que los ayuden a llevar mejor sus labores del día a día, a hacer crecer sus negocios, a hacerlos mucho más funcionales. Y para el día de hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos un invitado muy particular, una excelente persona, el maestro David Orozco Bortson. David, eres egresado de licenciatura y de maestría de aquí de la Universidad Panamericana. Correcto, muchas gracias por la invitación, tocayo. Soy licenciado en Administración y Relaciones Industriales. Aquí en la Universidad Panamericana, estudié mi maestría en Contraloría y muy apegado a la universidad. He tenido la oportunidad de dar clases y de convivir con muchos colegas de la universidad. Estoy aquí con mucho gusto. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por asistir, y ahorita ahorita que lo vayamos conociendo, van a ver este perfil que traemos el día de hoy que tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos. David, tocayo, ya me contaste hace rato cómo iniciaste tu carrera profesional. La iniciaste aquí en la universidad antes de egresar. ¿Cómo iniciaste? Bueno, empecé mi carrera, estuve aquí becado. Entonces empecé a trabajar en la carrera, en la promoción de la carrera, en atraer y facultar los candidatos que venían, las dudas, platicar con ellos, motivarlos, tratar de asesorarlos un poco en respecto a la carrera que estaban buscando. Así es como empecé a trabajar aquí. Y después salí a Banamex. En Banamex ya me enfoqué más en la parte de generalista de recursos humanos. Posterior a eso brinqué a Jabil. Y así es como fui llevando hasta la fecha. Sigo en Jabil, llevo 15 años ahí y muy contento de... La verdad es que recursos humanos es lo que me apasiona. Afortunadamente encontré esa carrera que me llena de orgullo, de pasión y ahora sí que para mí ya no es un trabajo, sino es una profesión, ¿no? Lo disfruto mucho. Oye, qué bonito encontrar ese trabajo en el que ya, o sea, estás tan realizado, estás tan cómodo que, como dices, ¿no? Para mí ya no es un trabajo, es realización, es estar feliz todos los días. Oye, antes de llegar a ese punto, tu primer empleo formal después de ser becado en la universidad es en Banamex. ¿Qué hacías en Banamex? ¿Cómo llegaste ahí? Te voy a decir una experiencia. Realmente mi primer trabajo enfocado en recursos humanos no fue en Banamex. Tuve un profesor aquí en la universidad que justamente me daba clases en compensación. Él estaba haciendo un proyecto de compensación en una empresa muy grande. Y me empezó a llamar demasiado la atención y me acerqué con él, terminé una clase y le dije, Roberto, déjame ayudarte en tu proyecto, ¿no? Y Roberto me dice, oye, ya tengo la gente contratada, ya tengo todo el equipo. Y, a ver, le dije, no te estoy pidiendo que me pagues, dame chance de trabajar, ¿no? Me gustó mucho y se sorprendió un poco, pero empecé a trabajar con él, más que nada por aprender. Ahí es mi primer trabajo de recursos humanos, pero no fue remunerado. Entonces no es formal. No es formal, pero fíjate pero me ayudó mucho a encontrar lo que me gusta. Entonces, de ahí me voy a Banamex. En Banamex ya me meto en recursos humanos. Me gustó mucho la interacción, el tema de encontrar cómo recursos humanos, si bien mucho tiempo, ha sido una disciplina que ha sido minimizada en muchas organizaciones. Incluso yo mismo al decidir estudiar recursos humanos, muchos es de, ¿cómo recursos humanos? O sea, ¿por qué? Y hoy día puedo decir que la mayoría de la gente que me hizo un comentario respecto a lo que iba a estudiar y demás, hoy día me piden consultoría, ¿no? Soy su consultor de siempre, porque a fin de cuentas es una labor que todo el mundo corre, ¿no? Todo el mundo, tengas o no tengas un área de recursos humanos, todo el mundo hace la función de recursos humanos. El capital humano es el activo más importante de una compañía
y quizá en un futuro nos vamos a poder tener compañías con 0 capital humano. Hoy día no es posible, así que todos los directores de empresa yo los considero un gerente de recursos humanos, ¿no? Oye, y digo, no me quiero adelantar, pero difícilmente encontraremos una empresa sin talento humano, ¿no? Por más que el futuro nos alcance y los robots y la inteligencia artificial, el machine learning y todo lo que tú quieras, siempre va a haber al menos uno o sea, que sea o la cabeza o que sea el que más o menos lleve por donde va la empresa. Pero no nos vamos a adelantar. Al rato hablamos un poquito de eso. Oye, me surgen 2 preguntas a partir de lo que me comentas. Primero, bueno, no preguntas, un comentario. Todavía en nuestro tiempo, porque somos contemporáneos, la expectativa era mucho salir al mundo corporativo, ¿no? Uh-huh. Y en el mundo corporativo todavía hay o había esta parte importante del Departamento de Recursos Humanos, y aún así se hacía menos la carrera que ibas a estudiar, ¿no? Cosa rara. Hoy en día lo entendería un poquito más, entre comillas, por toda esta parte de que vemos a los jóvenes que prácticamente entran a la universidad emprendiendo, ¿no? Claro. El otro día platicaba con mi esposa que es una generación completamente diferente, que ya entran a la universidad y ya tienen algún negocio, algún emprendimiento. Claro. Entonces es completamente diferente. Y la otra pregunta que tengo bueno, más bien, ahora sí una pregunta. ¿Por qué hiciste eso de trabajar sin cobrar? Es algo que creo que la generación de hoy no lo entendería tanto, ¿eh? Fíjate que no sé, me llamó la atención. Yo siempre he creído que primero ser mejor persona, mejor profesional, y en la medida, y creo que eso es mucho el trabajo de recursos humanos, mucha gente, muchos empresarios vemos recursos humanos como un retorno de inversión inmediato. Tenemos que trabajar en la persona, tenemos que trabajar en que primero sean mejores personas, mejores profesionales, y eso se va a ver reflejado en mejores trabajos, en mejor desempeño. Entonces, aprendí mucho de mi abuelo y mi papá esa filosofía, primero enfocarte, buscar lo que tú quieres. Entonces, tuve una experiencia, tuve un hermano mayor que también en su momento, a la empresa que entró y que le estuvieron postergando, él quería entrar a una empresa y dijo, pues déjame entrar, si me quieres contratar, aunque me pagues después. Uh-huh. Pero el tema es ir aprendiendo, ir facultándote, porque a la larga es lo que va a importar, ¿no? Entonces, por eso tomé la decisión. No me arrepiento jamás de eso, porque eso es lo que venimos a la universidad, ¿no? Venimos a aprender. Y creo que hoy día cada vez más lo van a entender, porque creo que, como tú dices, el emprendimiento justamente es esa exploración del mercado, ¿no? Todo el mundo emprendemos, y el que emprende trabaja de gratis. Es alguien, a mí me ha tocado dar consultoría y de repente tengo algún cliente que le perdí, y eso es aprendizaje que tienes, ¿no? Entonces, creo que cada vez más lo vamos a ver. Vemos mucho la tendencia, ahora que hablabas del emprendimiento también, como empresarios, me toca en las clases, en clientes, en tema del despacho que ayudo de consultoría, es el tema del autoempleo, ¿no? Todo el mundo pensamos que competimos con las grandes empresas o competimos con el de enfrente, y yo les decía, hoy día una de las principales competencias, y que no aparece en las encuestas de mercado, es el autoempleo. El autoempleo cada vez toma más peso y cada vez va a ser un competidor más fuerte a estas empresas que quieren atraer talento, porque es una opción y cada vez va a ser mejor opción. Bien, muy interesante, porque digo, hace rato yo casi me contesto a mí mismo, ¿no? Que de los jóvenes que no entenderían el hoy trabajar para una empresa sin recibir una remuneración, y casi me contesto, oye, pues si hoy en día están emprendiendo prácticamente cuestiones de TikTok, cuestiones de redes sociales y tal, pero lo que sí veo muy evidente y es que prácticamente están pensando en monetizar muy rápido, no están pensando en cuál va a ser la herramienta o cuál va a ser el negocio que me va a ayudar a monetizar más rápido, y a lo mejor a eso me refería. Yo aquí me pregunto, me respondo, y a veces parezco una persona, me parezco loco, ¿no? Oye, ¿qué te enseñó esa experiencia, ya saltándonos la parte de donde trabajaste sin cobrar, la primera experiencia del empleo formal en Banamex, ya pertenecer a un corporativo, ya tener un cheque, ya tener un jefe mucho más, que ya te puede exigir un poquito más, etcétera? ¿Qué aprendiste ahí en ese primer empleo que tú digas, hoy en día
lo tengo todos los días cada vez que me levanto a trabajar o cada vez que llego a la oficina? Yo creo que los líderes, ¿no? Yo siempre he creído que no hay malas empresas ni buenas empresas, hay buenos líderes o malos líderes. Y para mí el mayor aprendizaje que siempre he tenido es la gente con la que he trabajado, ¿no? Soy una persona muy enfocada hacia lo positivo y me gusta tomar lo mejor de cada quien y lo que no es desecharlo, ¿no? Entonces, el trabajar en Banamex me dio una gran visibilidad. La mayoría de mis compañeros tenían 25, 30 años en la organización. Es una muy buena empresa. La gente permanece mucho tiempo. Y me dio muy rápido un panorama de lo que es una carrera profesional, ¿no? Por dónde irse, distinto tipo de perfiles. El alcance que tiene el banco era muy alto, era toda la región occidente. Entonces, creo que lo que más me llevó es entender de gente con mucha más experiencia de la que yo tenía, muy rápido, ¿no? Hoy día hay muchas empresas donde, bueno, entras pero el promedio de edad es muy bajo y te topas con que a veces la mayoría te lleva 1 o 2 años. Creo que Banamex, la gran escuela que para mí trabajé con gente que tenía muchísima más experiencia que yo y aprendí muy rápido de lo que ellos ya habían vivido. Ah, qué bien. Qué padre. Oye, y una pregunta que no está en el guión que te mandé. ¿En qué momento, si desde que saliste de la licenciatura y estuviste trabajando ya en Banamex, en recursos humanos y tal, en qué momento decides estudiar una maestría en Contraloría? Fíjate que cuando estudio ya estoy en Jabil y me enfocaba mucho el área de compensaciones. Entonces, yo entendí rápidamente que los números todos trabajamos por una rentabilidad, ¿no? Entonces, el cómo expresar, muchas veces cuando tú vendes un proyecto de recursos humanos, lo ves como un gasto, porque no logras representar en qué me va a agregar un valor. Y ya es ahí donde comprendí que tendría que hablar el mismo lenguaje que la organización, ¿no? Okay. Me gustó mucho en parte de uno de los libros que llevan, y espero todavía lo lleven en la universidad, es Dave Ulrich, de Recursos Humanos Champions, y dice que un líder de recursos humanos tiene que hablar el lenguaje de la organización. Tenemos que entender cómo la organización hace dinero, tenemos que aprender cómo la organización trabaja y funciona, ¿no? Entonces, si entendemos que el lenguaje era el dinero, quise rápido ser capaz de poder monetizar. Aparte, en tema de compensaciones y beneficios, pues estás muy ligado a costo. Todo el tiempo estás ligado a costo. Entonces, cómo proyectar, cómo anticiparte, cómo leer la parte macroeconómica para poder decir, yo puedo dar un paso antes que mis competidores, porque estoy viendo que la inversión extranjera, porque estoy viendo que el mercado se está comportando, porque estoy viendo que yo cotizo en dólares y la fluctuación de las divisas está así, te permite dar un paso antes que tus competidores. Entonces, la verdad es que un buen empleador es el que toma a veces riesgos y se anticipa al mercado. Por lo contrario, nos convertiríamos en seguidores y siempre va a haber uno mejor que tú, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa parte de finanzas creí que me iba a agregar mucho valor y así fue. Entonces me metí a estudiar Contraloría, básicamente. Un visionario. Oye, y a ver, ya para terminar o cerrar este bloque en el que te estamos conociendo, ¿cómo llegaste a Jabil y cómo llegaste a la posición en la que estás actualmente? Bueno, cuando yo trabajaba en Banamex estudiaba y tuve un conflicto con horarios, ¿no? Entonces, por los horarios que tenía que cubrir y las materias que tenía que cursar, pues decidí hacer un cambio a Jabil. Hubo una oportunidad en Jabil. Jabil me gustó mucho porque es una empresa todo lo opuesto a Banamex. Es una empresa revolucionaria, es una empresa que tiene pocos protocolos porque está buscando constantemente la mejora continua. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces incluso para mí fue un retroceso porque entré ganando menos de lo que ya ganaba en Banamex. En Banamex ya era empleado. Y empecé mi carrera en compensaciones. Aparte, era un área que siempre me llamó la atención. Entonces di un paso atrás en tema económico. Empecé, Jabil, cuando yo entré, tenían 3,600 empleados en Guadalajara y empezó un crecimiento grandísimo. Entonces me tocó ser parte de ese crecimiento.
Me tocó tomar una gerencia de recursos humanos localmente por parte del crecimiento, siempre tratando de proponer y de buscar cómo hacer mejor las cosas. En 2014 llega el corporativo, creó diseñó una estructura de compensaciones global para hacer la práctica de compensaciones consistente. Y cuando llegan a implementarlo a Guadalajara, después de haberlo implementado en Brasil, pues les di todas mis opiniones, ¿no? Sí, algo que me ha caracterizado es que siempre digo lo que pienso. Y cuando hice un modelo sin que nadie me lo pidiera, dije, oye, creo que lo que tú hiciste no funciona, pero mira, por esto, di ejemplos prácticos, incluso hice algunas observaciones, que fue cuando me dijeron, pues vente al corporativo y ayúdanos a hacerlo, ¿no? Entonces me fui al corporativo, tuve una posición regional a nivel Latinoamérica, igual la mejora continua, el buscar, después me agregaron a mis funciones Estados Unidos y Canadá, y 3 años hasta atrás aproximadamente me ofrecen la función global, justamente buscando ser consistente, ser transparente, ser predictivo. Creo que es lo que me ha ayudado mucho y sobre todo positivo, ¿no? El buscar hacer las cosas distintas, salir de ese estatus de confort me ha ayudado mucho a que me abran la puerta y a replicar lo que hemos hecho bien en otros lados y me han dado mayor proyección para replicarlo. Entonces, actualmente llevas el área de compensaciones a nivel global de Jabil. Es correcto. Jabil es una compañía muy grande, son más de 260,000 empleados. Jabil tiene 2 grandes segmentos, básicamente, ¿no? Lo que es Electronic Manufacturing Services, que es el negocio original de Jabil, y tiene lo que le llamamos Diversified Manufacturing Services, todo lo demás, ¿no? Y ahí viene médico, aeroespacial, automotriz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy director global y mi responsabilidad es todo Américas. Todo Américas es mi responsabilidad, no importa qué segmento seas. Globalmente mi función es ser como le llamamos, compensation partner del CEO de la división de IMS. Trabajo junto con vicepresidente de recursos humanos, pero mi función global es de un segmento, uno de los 2 segmentos. Ok, perfecto. Ahora, explícanos qué es compensaciones. Fíjate que compensaciones es algo, pareciera ser muy complicado, pero la realidad es que es muy sencillo, ¿no? Yo defino compensaciones desde 3 ópticas. Son 3 elementos que genera la compensación, ¿no? Punto número 1 es la parte interna. Es qué valor le doy yo a un puesto, cuánto estoy dispuesto a pagar yo por una función. Y aquí es importante saber diferenciar por qué puestos estoy dispuesto a pagar más que otros, ¿no? De repente me llegan a decir, oye, David, me voy porque pues es que es injusto que en esta empresa pagan más. Pues yo le digo, claro, si una empresa vende software y tú te dedicas a hacer software, es más probable que ellos estén decididos a pagar más por esa función porque va directamente ellos hacen dinero. Es la forma de la que hacen dinero, ¿no? Para mí, programador probablemente es una función muy importante, pero no es mi core. Entonces, justamente eso es darle valor al puesto. Hay puestos que, de acuerdo a lo que yo me dedico, para mí son claves y debo de ser muy competitivo con ellos. Entonces, el punto número 1 es lo interno, ¿no? Hacer diferenciación. Diferenciar entre los puestos que son más claves para entonces crear un valor relativo al puesto. Entonces, así es como generamos la estructura organizacional. El segundo componente es la parte externa. Tú estás en un mercado y tienes que ser competitivo con el mercado, ¿no? Entonces, es leer el mercado y ver cómo esa estructura que tú hiciste, en qué nivel del mercado vas a llegar a competir. Entonces, ahí tienes que leer el mercado, tienes que pagar en base, tienes que definir si vas a ir a la parte alta del mercado, si vas a ir a la parte baja, si vas a ir a la parte media, y todo tiene que tener un modelo matemático, ¿no? No te puedes ir de la nada a ser el que mejor paga el mercado, o no puedes pagar mejor que el mercado en todas las posiciones. Entonces, es la parte externa,
Y por último, el tercer componente es la parte individual, ¿no? La parte de diferenciación. Yo creo que la parte importante en compensaciones es, si ustedes se ponen a leer mucho, van a escuchar mucho la palabra equidad y justicia. Uh-huh. Yo lo que refiero es, equidad va a ser que todos se basen en la misma regla, ¿no? Entonces, si generas un valor relativo a las posiciones, pues la metodología que utilizas es igual para todas. Sí. Si tú comparas con el mercado, es igual para todos. Si tú vas a hablar de la persona, las reglas en las cuales le pagas a una persona tienen que ser igual para todos. La justicia es darle a cada quien lo que merece. Entonces, ahí es donde entra la diferenciación. ¿Cómo voy a diferenciar un alto talento, una persona que está contribuyendo, que tiene un buen desempeño, que tiene un retorno de inversión a mí como compañía, de uno que no? Entonces, la diferenciación es justamente esa parte clave, que es la más difícil porque nos cuesta mucho diferenciar, porque son esas pláticas donde pues, hay una confrontación y decir, bueno, no es que no te quiera pagar tanto, sino simplemente tienes que cubrir con esto. Esto es lo que yo espero esta es mi expectativa de desempeño de tu puesto. En la medida que lo logras, lo voy a compensar, ¿no? Entonces, justamente es esa parte de alinearte una metodología bien pensada, bien fundamentada, que sea igual para todos, pero que logres diferenciar entre los que lo hacen mejor de los que no. Oye, y una pregunta que con esta explicación que nos acabas de dar, ya la respuesta me parecería un poco más sencilla, es cómo haces eso a nivel global, ¿no? Es decir, hablando de mercados, pues es diferente el mercado aquí que en Brasil o que en Canadá, y entonces, ¿cómo le haces? 260,000, decías, más de 260,000 personas, ¿cómo le haces para manejarlo todo desde aquí? Justamente creo que ahí es cómo poder hacer, y fíjate que cuando yo entré, hablábamos de políticas de compensación, ¿no? Hoy día no usamos más la política. ¿Por qué? Porque la política es algo fijo, ¿no? Entonces, hemos creado criterios generales, lo que llamamos el guideline, esta es nuestra filosofía de compensación. Entonces, la filosofía de competir a tal nivel del mercado, cumpliendo siempre la ley, haciendo todo lo correcto, también una de nuestras funciones es evitar conflictos, ¿no? Proteger a las compañías de posibles conflictos, hacer todo en base a la ley, cumplir con los requerimientos legales. Entonces, es cómo customizar esa filosofía y cómo la aplicas a cada uno de los países. Eso es en la parte monetaria, cómo compiten, cómo pagan los mercados. Pero en el tema de la evaluación de puestos, la parte de generar ese valor relativo, pues es una metodología consistente, ¿no? Para mí un puesto vale igual aquí y en China en cuanto a valor relativo, ¿no? A nivel estructural. A lo mejor China paga mejor esos puestos que aquí y es ahí donde se va a hacer esa diferenciación. Entonces, la verdad es que no es un trabajo fácil porque tienes que tener una noción de lo que hace sentido en cada una región. Yo siempre he creído el copy-paste no sirve, ¿no? Cuando doy clases de repente que les muestro modelos y digo, oye, es que todo el mundo creemos que compensación es súper confidencial. Yo no lo creo así, porque no puedes replicar un modelo en otra compañía porque no te va a servir, ¿no? Tienes que hacer algo que haga sentido a tu compañía, a cómo operas, a la región, ¿no? Aquí nos toca estar en Guadalajara y en Tijuana, y las prácticas de compensación entre Guadalajara y Tijuana son abismalmente distintas, ¿no? Yo creo que hay más diferencias en temas de compensación entre Guadalajara y Tijuana que a lo mejor entre Guadalajara y República Dominicana, ¿no? O sea, es ahí donde tienes que tener cierta flexibilización. Por la parte de marcos legales, la verdad es que la mayoría de los países nos parecemos mucho. Obviamente hay algunos lugares donde es un poquito más mandatorio, ¿no? Que los sindicatos tienen una influencia mayor, etcétera, etcétera. Pero los marcos legales, sorprendentemente, se parecen más de lo que yo hubiera esperado. Sí, ya estamos en un mundo tan globalizado que difícilmente habrá cambios muy radicales de un lado a otro. Claro. Oye, ya para cerrar, a un empresario, microempresario, pequeña, mediana empresa,
cómo usar las compensaciones o qué hacer con las compensaciones, esos que tienen 2, 3 empleados, 5, 10, que piensan que no, o sea, al final de cuentas ellos mismos son a veces el departamento de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que yo siempre se los digo, ¿no? Yo tengo una frase reciente que es, yo creo que todas las empresas hoy día tienen un gerente de TI, ¿no? Un gerente de sistemas y un gerente de recursos humanos. Ya no puedes vivir sin sistemas, sin tecnología y sin recurso humano. Entonces, así tengas la posición especializada o no la tengas, todo mundo ejercemos esa función. Entonces, creo que para mí la aplicación de compensación en una organización es simplemente empezar por tener reglas claras, ¿no? Que la gente entienda cómo está basado su salario. Que la gente entienda cuál es la razón de ser de su puesto. Que cada vez que queremos un puesto, podemos vincular ese puesto con la estrategia de la organización. De esa manera vamos a poder darle un valor relativo al puesto. Y cuando tengamos ese valor relativo al puesto, va a ser muy fácil decirle al empleado, esto es lo que yo espero de tu desempeño. Y así vamos a poder vincularlo eso a también un plan de carrera. ¿Sabes qué? Tu puesto, voy a poder medir un retorno de inversión de cada peso que gasto, ¿no? A mí me ha tocado colaborar con empresas, me toca participar con APICE. Justamente la intención, la naturaleza cuando me invitaron es gente que está activa en la industria que quiere ayudar a otras empresas, ¿no? En base a su experiencia. Y cuando por primera vez estuve, me decían, no, es que David, tú en Jabil lo dices muy fácil porque tienes una infraestructura. Y yo les digo todo lo contrario, ¿no? Me ha tocado estar en empresas de 6, 7 empleados y al contrario, me encanta porque a mí hacer un cambio organizacional, una empresa de 260,000 empleados, me lleva hasta 4 años. Sí, hay muchos más candados. Es impresionante, ¿no? O sea, yo he tenido gente que ha entrado y ha salido y nunca le toca ver la culminación de un proyecto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es demasiado grande y somos muy lentos por la misma cantidad de gente, ¿no? Y de repente ver cambios en organizaciones pequeñas donde 2, 3 cambios que los puedes hacer muy rápido, que no tienen un costo real, que simplemente es una eficiencia, nos lleva a ver resultados inmediatos. En cuestión de semanas están viendo cómo la gente ya está más contenta simplemente porque ajustaste un tema de horarios, porque hiciste algún tema que impactara en su salario emocional, ¿no? Porque ajustaste el tema o hiciste transparente o ajustaste o les diste un plan de desarrollo y ahora ellos ya tienen visión. Ya tienen visión hacia dónde van a ir. Les reduces esa expectativa, ese miedo, ese estar volteando hacia otros lados, otras empresas y enfocarse en que pueden lograr algo en tu empresa y eso reduce rotación. Entonces, yo le digo, la verdad es que pequeños cambios, pequeñas cosas en poner orden es, yo diría, a veces demasiado sencillo y vemos resultados muy rápidos. Entonces, esa sería mi sugerencia hacia los empresarios. Busquen generar cosas que hagan sentido, que todos los puestos tengan realmente un vínculo con tu estrategia organizacional y que de esa manera podamos empezar a generar desarrollo, ¿no? Ahí es donde vamos a poder realmente medir. Pues si tienes un asistente, pues que el asistente esté coadyuvando a que tú estés logrando tus resultados, claro, y haciendo más rentable la empresa. Si no... Sí, si contratas a un asistente nomás para poder tener más tiempo tú como el director o como el dueño, o para que te libere algunas funciones, pues no vas. O por temas de ego, por temas, ¿no? Entonces, yo les digo, y un ejemplo, ¿no? De repente dicen, todo está en la razón, en la forma en la que establecemos objetivos. No es lo mismo establecer objetivos y darle visión a la gente de cómo puede contribuir que solo darle una actividad a hacer, ¿no? Y te doy un ejemplo bien rápido. Tuvimos una planta médica en Tijuana y una de unas estrategias que tomamos para justamente mejorar la calidad de los productos, porque en una planta médica no puede salir un defecto, ¿no? Porque va a un hospital y una persona en plena operación, un equipo falla y eso puede repercutir hasta en la vida de un paciente, ¿no? Y simplemente hicimos
en piso de producción, pues es un proceso de producción, es una línea de producción. Entonces, cada quien hace una parte y va pasando el producto. Entonces, producción en línea. Y solamente pusimos los prototipos, los equipos, explicamos para qué era cada equipo de los que ellos, aunque ellos nomás pusieran un tornillo. Y empezamos a poner fotos de pacientes donde agradecían a la gente su trabajo, porque seguramente gracias a ellos estaban vivos o se habían recuperado de su operación, ¿no? Y simplemente el que la gente fuera consciente del impacto de su trabajo hizo que lo hiciera mejor. Hubo mejores números porque la gente fue consciente, ¿no? Entonces, si en la medida que los empleados sepan cómo puedo ayudarte, es más probable que logre ayudarte, ¿no? El impacto que tiene su labor diaria con lo que hace, ¿no? Definitivamente. Y todo el mundo queremos crecer y todo el mundo tenemos aspiraciones y toda la gente va a creer que lograr algo que es mejor para ti como empresario, como compañía, pues va a tener un retorno para ellos. Entonces creo que ese es el círculo virtuoso que tenemos que generar en las organizaciones y te podría garantizar que entre más pequeña la organización es más rápido hacer los cambios. Entonces, pues mi invitación a intentar y empezar con lo más básico. Oye, rápido, porque lo mencionaste muy rápido, pero tenía esa pregunta escondida. ¿Qué es Apice Corp? Apice, fíjate que es una organización que podría llamarlo un despacho, es un despacho de consultoría, pero más que tener una estructura muy fija como un despacho de consultoría, básicamente es una serie de expertos que están activos en la industria, ¿no? Y fíjate que cuando esto surgió en su momento en la parte académica, me tocó fundar un observatorio de recursos humanos. Entonces invité líderes de cada industria en Guadalajara para empezar a ayudar y trabajar con las universidades, en este caso también la Universidad Panamericana, en cuáles son lo que necesitamos de los egresados de recursos humanos, ¿no? Y para mí yo siempre he traído la espina clavada de que todo el mundo decía que porque estudio recursos humanos, y la razón por la que doy clases es que quiero profesionalizar más la función de recursos humanos, hacerla más estratégica, ¿no? Entonces, cuando empezamos, fuimos gente de la industria y empezamos a dar cursos. Entonces, hicimos un curso entre estas empresas y fue gratuito para nuestras empresas. No tenía un fin de generar dinero, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que queremos replicar lo que hacen las universidades o las grandes universidades con la UP, de traer gente a dar clases que esté activa en el mercado. Entonces, también los empresarios lo que buscan es que alguien que ya lo hizo, que lo vive día a día o que está teniendo problemas similares, quizá diferente magnitud, pero muchas veces la consultoría no es inventar el hilo negro. Simplemente es un poquito de investigación de lo que otros han vivido. Alguien ya pasó por ahí. Por eso el método del caso que utilizamos tanto en la universidad es, pues ese es su efecto, ¿no? Claro. Alguien ya pasó, alguien tuvo algo similar y quizá en base a esa experiencia vivida podemos aplicarlo a tu organización. Entonces, justamente es un despacho de gente activa en la industria que fluctúa y básicamente lo que intentamos es enfocarnos a empresas mexicanas a profesionalizar, porque creemos que como organización, las empresas, o como país, los grandes cambios van a venir más del lado de las empresas que incluso de los gobernantes, ¿no? Sí. O sea, si nosotros hacemos mejores empresas, damos mejores salarios, vamos a subir la capacidad adquisitiva de la gente, va a haber más negocio y esto es un círculo virtuoso. Entonces, uno de nuestros fines es tratar de apoyar a las empresas mexicanas para que tengamos más empresas mexicanas, más grandes corporativos. Lo estamos viendo hoy día en el ramo de TI. México se está haciendo importantísimo en el ramo de TI y hay muchas empresas mexicanas que le han aportado, pero hay muchas empresas también extranjeras que están viniendo a aprovechar ese talento que tenemos. Sí. Entonces, para nosotros es importante que si podemos apoyar en algo a esas empresas, pues creo que vamos a hacer un mejor entorno para todos. Entonces, básicamente esa es nuestra razón de ser
y es por eso que colaboro más por un tema de que comulgo con ello. Con que, la ideología. Bueno, con no la ideología, con con el fin. Esa parte de dar el fin, ¿no? ¿No? Pues muchas gracias, David, por tu experiencia, por lo que vienes a platicarnos el día de hoy. ¿Cómo te encontramos como consultor? ¿En dónde te buscamos? Pues estoy en LinkedIn como David Bortson, mi segundo apellido. Así me pueden encontrar en LinkedIn. Y si quieres, te dejo mi correo, es david@apicecorp.com. Perfecto. Pues muchas gracias, Tocayo, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, a nuestros seguidores, a nuestros escuchas. Recuerden que nos encuentran en Facebook, en Posgrados Empresariales UPGDL, Instagram, Twitter y LinkedIn bajo el mismo nombre. Agradecerles a todos su tiempo. Suscríbanse para que les sigan llegando nuestros capítulos y nos escuchamos en el próximo capítulo de Entre Charlas y Negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Tocayo. Muchas gracias. Viendo.